Hola, buenas noches a todos. Vamos a ahorita ya empezar nuestra primera sesión del año. Es una sesión que nos ayuda el laboratorio Servier a prepararla. Y quiero presentar a nuestro coordinador de la sesión, que es el doctor Miguel Esteban Estrella, quien es cardiólogo y quien ha sido profesor de muchos en pregrado y en posgrado. Es profesor universitario del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, quiero darle la palabra para que presente la sesión y a nuestro ponente. Muchas gracias por su asistencia. Listo. Bueno, como comentaba aquí el doctor Estrella, que pues me hizo el honor de presentar, vamos a hablar un poco de angina estable, también conocida últimamente como síndrome coronario crónico. Vamos a ver un poco, un segundito, perdón, a ver que cambie aquí la diapositiva. ¿Quieres encontrar aquí? Bueno, dentro de la agenda, pues vamos a hablar de la prevalencia, vamos a hablar de lo que son la angina como un síndrome multifactorial más allá de la estenosis coronaria. También vamos a hablar un poco sobre el tratamiento óptimo de este síndrome coronario crónico y vamos a empezar sin tanto preámbulo, pues en la prevalencia. Pues para ponernos en raíz, tenemos que la angina estable afecta aproximadamente a 112 millones de personas. La prevalencia y la epidemiología pues varía mucho dependiendo las ciudades, dependiendo los países, incluso dependiendo del estrato socioeconómico y demás. Pero 1 de cada 25 personas en Europa y en Estados Unidos padece esta enfermedad. Entonces siempre va a ser importante tenerla en cuenta y hacer ajustes pues para el tratamiento. Como vemos aquí, esta es una gráfica donde nos muestra en un rojo más intenso donde son las ciudades que tienen más prevalencia por cada 100,000 habitantes. Por cuestiones tanto atmosféricas, climáticas, a lo mejor sociales, económicas, la región de Rusia tiene más prevalencia, la región de India y otras que tienen menor, como Estados Unidos y América Latina. Pero en general, pues todas las poblaciones presentan una prevalencia relativamente alta. También es importante notar que en los países con ingresos bajos o en vías de desarrollo presentan esta prevalencia que cada vez va aumentando. Esta es una gráfica que tenemos de prevalencia del 2007 al 2010, donde observa pues, que México está prácticamente a la par de India, de Ghana, incluso de China. Y pues la gran victoriosa pues es Rusia. Bueno, ya un poquito más ahondando en el tema, pues el 21% de los pacientes en una encuesta que se hizo en Estados Unidos presentan angina al menos una vez dentro de un mes. 12.5 lo presentan de forma diaria o semanalmente, 8.5 de forma mensual. Aquí tenemos una gráfica de la prevalencia que aumenta con la edad y aumenta también con el sexo. Lo único, el único rango donde al sexo masculino prevalece sobre el femenino es entre 60 y 79. El resto, pues, la prevalencia de esta sintomatología o de este síndrome es más en mujeres. Esto por detalles que posteriormente vamos a ir analizando. También tenemos que la angina estable pues, es el mayor contribuyente a una discapacidad cardiovascular y que genera pues, abordajes de tratamiento específico. Tenemos aquí subrayado, bueno, delineado las poblaciones de América Latina, que es la tercera. También tenemos Rusia y tenemos la población de Asia.
Todos estos pues son prevalencias relativamente altas que se presentan en la población de distintos países, pero tenemos que en general en todos estos lugares pues tienen una prevalencia alta. Obviamente hay lugares en donde se presenta un poco más, tienen también un poco mejor tiene un poquito mejor de estadísticas. También, al momento de analizar la angina de pecho como causa específica de la relación con años vividos y discapacidad, vemos que es de las patologías, como vemos aquí en azul, las que más fomentan una pérdida de años vida en cuestión de discapacidad. Es decir, los pacientes constantemente se están quejando de esto y presentan años perdidos por esta sintomatología. Arriba podemos ver la falla cardíaca y hacia más arriba todavía, que genera menos discapacidad y años perdidos, el infarto agudo al miocardio. Como les comentaba, 3 veces mayor discapacidad en una población normal, 1.5 más pérdida de empleo, 3 veces más riesgo de depresión, y en general, pues nosotros vemos que si lo relacionamos en cuestión a la tolerancia en ejercicio, tenemos que afecta más a las mujeres. Entonces, al momento también de analizar el impacto en la calidad de vida, pues tenemos que, al analizar es estadísticamente importante la prevalencia de angina en personas de recién diagnóstico y en personas del sexo femenino. Entonces, este padecimiento, pues, como en algunas otras enfermedades, es más padecido, es más sobrellevado por el sexo femenino. Entonces, en general, como un pequeño resumen, tenemos que los pacientes tienen dolor, su prevalencia es alta, tienen antecedentes de pérdida de trabajo, depresión, menor calidad de vida, menor años trabajados por discapacidad, y la principal causa de todas estas sintomatologías es la cardiopatía isquémica. Ahora, hay muchos escenarios, muchos síndromes que pueden llegar a desencadenar esta patología, y principalmente enfermedades que no son obstructivas, que posteriormente vamos a ir analizando. Entonces, en este registro, pues se analizó los síntomas de angina y su relación con los eventos cardiovasculares. Se analizó, no solamente se determina que el paciente que tiene dolor tiene una menor calidad de vida, tiene menor tolerancia al ejercicio, tiene pérdida de trabajo, tiene pérdida de estado de ánimo, aparte se agrega que tienen mayor mortalidad, algo que pues inicialmente al momento de evaluar a los pacientes con angina estable, siempre se determinaba pues que tenía una evolución benigna, que la mayoría de sus pacientes no llegaba a alguna complicación y que al final de cuentas pues no tenía ninguna importancia o menos importancia que la angina pues inestable o el síndrome coronario agudo. Ahora, la angina de forma individual, como les comentaba, o con sospecha de isquemia, se relaciona con el peor diagnóstico cardiovascular en pacientes con síndrome coronario crónico, lo que les mencionaba. Aquí tenemos, pues se ve muy poco, pero en las curvas nosotros tenemos que la P es significativa prácticamente cuando se presenta tanto el síntoma como si se presenta evidencia de isquemia y el síntoma, es decir, ambas. Entonces, estos pacientes con recién diagnóstico, de preferencia, o sea, predisponentemente en mujeres, van a presentar esta mayor prevalencia de mortalidad, mayor prevalencia de complicaciones cardiovasculares. Ahora, la persistencia de angina se relaciona con peores resultados inicialmente cardiovasculares, principalmente presencia de mayor tasa de infartos, mayor tasa de sintomatología en general de tolerancia al ejercicio. Ahora también, a la mayor frecuencia de angina incrementa los costos de hospital. Esto es algo que pues, es bien conocido, pacientes que constantemente están acudiendo por dolor torácico. Previamente también se llama dolor torácico atípico, típico, dolor torácico no cardíaco. Entonces, todos estos síntomas se fueron agregando o se fueron anexando a un síndrome completo de síndrome coronario crónico, donde hay varias etiologías, varias sintomatologías
que pueden estarlo causando. Entonces, al final de cuentas, lo que van a generar es que el paciente se hospitalice más, se le hagan estudios, a veces que son innecesarios, a veces que son, digamos, que más de lo necesario, y esto que nos va a generar mayor morbilidad posteriormente. Entonces, en resumen, al momento de hablar, de ponernos los pies sobre la tierra, a ver cuál es el problema que estamos enfrentando, tenemos que la angina es altamente prevalente a nivel mundial. Tenemos que está especialmente presente en los países en vía de desarrollo. También esta afecta de forma adversa la salud, así como la calidad de vida, la forma de relacionarse con el medio ambiente por la presencia constante de dolor. También tiene relación a mayor riesgo de discapacidad. Y por último, lo que más nos interesa, o lo que más nos debería de interesar, que son los eventos mayores cardiovasculares, que tiene mayor riesgo de isquemia, de mortalidad cardiovascular. Ahora, ya analizando este síndrome como una patología multifactorial, tenemos que tener en cuenta que no solamente es secundario la estenosis de las arterias epicárdicas. La mayoría de las veces, pues nosotros relacionamos un dolor torácico porque hay una arteria tapada, porque se empezó a realizar el proceso de aterosclerosis, el vaso está tapado y posteriormente empiezan la sintomatología, las molestias. Sin embargo, el concepto previamente que se analizó, pues nos daba digamos, ciertas lagunas en cuestión de la etiología y la sintomatología, ya que en algunos pacientes, al momento de tratar de evidenciar si había algún grado de estenosis, en la mayoría de estos pacientes no había estenosis en las arterias epicárdicas, y al momento de investigar un poquito más, había enfermedad vasospástica, microvascular, endotelial, etc. Todo esto pues conlleva a la formación del nuevo concepto de síndrome coronario crónico, que relativamente pues no es nuevo. Se empezó a hablar de él en el 2019 en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, donde proponen esta instauración de cambiar a la angina estable como un síndrome coronario crónico. Entonces, ¿por qué es importante también conocerlo? Porque van a existir al menos muchos pacientes que tengan una prevalencia alta de angina, y que la mayoría de estos pacientes no tengan una lesión obstructiva epicárdica mayor del 50%, que como sabemos en varios estudios que se han dedicado a analizar el tratamiento de este tipo de lesiones, al momento que tú tratas una lesión intermedia, en lugar de estar ayudándole al paciente, se perjudica. Entonces, estos pacientes por lo general pues les debe tratar las arterias epicárdicas, pero estos pacientes van a persistir con el dolor. Entonces, es el rubro que me gustaría abordar actualmente, de pacientes que tienen cardiopatía isquémica demostrada por alguna prueba evocadora de isquemia, aparte tienen angina, pero tienen las arterias epicárdicas normales. Es pues, para el intervencionista, pues no hay mucho que hacer. Se pueden hacer algunos estudios de microvasculatura, estudios de análisis de reserva de flujo, pero en general colocar stents o o realizar angioplastía, pues está incluso contraindicado. Entonces, al momento también de analizar estos pacientes, ya observamos que en el registro CONFIRM del 2011, el 50% de los pacientes del sexo masculino y 70% femenino no presentaban estenosis significativa. Presentaban angina, presentaban una prueba positiva para isquemia, pero no tenían ningún tipo de lesión significativa más del 50%. También el estudio FAME, bastante conocido por los intervencionistas, donde se analiza el flujo fraccional en pacientes con lesiones con estenosis intermedia. El 27% de los pacientes no tenían ningún tipo de lesión epicárdica, a pesar de tener una prueba evocadora de isquemia. En el órbita del 2017, también con un FFR mayor de 80, en el Cormica en el 2018 el 40%. Entonces ya estamos, digamos, empezando a conocer esta patología bien, cómo se presenta prácticamente en el 50% de los casos de pacientes con dolor torácico, y con una escala pretest que vamos a valorar posteriormente relativamente baja. Entonces, pues también analizar prevalencia,
de la isquemia en esos estudios, pues ya se evaluó que pacientes con ausencia de obstrucción en esos estudios de Jefferson, de Chain, de Shaw, de Sharaf, todos estos nos mostraron que, pues a pesar de que los pacientes tenían angina y tenían una prueba de isquemia positiva, pues ninguno de ellos, el 65%, el 32%, hombre-mujer, pues no tenía una lesión epicárdica obstructiva significativa. Vemos que la prevalencia va más hacia el lado de la mujer que hacia el lado del hombre. También, algunos registros nos han demostrado que hasta 2/3 de los pacientes con recién diagnóstico, esto es importante porque al momento de tú evaluar si el paciente tiene una alta posibilidad de tener una lesión obstructiva, el antecedente de tener una angioplastía previa ya lo somete a un 85% de probabilidades de tener restenosis o una lesión obstructiva importante. Pero si es de primera vez, al contrario, lo somete a un 83.5% de posibilidades de tener ausencia de enfermedades epicárdicas significativas. Entonces, el 52% de sus pacientes, después de una intervención coronaria exitosa por una lesión epicárdica que en su momento fue significativa, continúan con dolor. Entonces, eso la mayoría de las veces bastante frustrante para el cardiólogo, más para el intervencionista. Tienes una lesión que está desencadenando aparentemente dolor y posteriormente te genera persistencia en la sintomatología. Entonces es importante, pues, tratar de llegar a dilucidar el motivo de por qué esta patología, pues, se está presentando de forma persistente al momento de tratar una arteria que aparentemente, pues, ya está sana. También el 30% padecen isquemia después de la intervención. Es decir, no solamente tienen dolor y también tienen evidencia de isquemia. Entonces ya le pusiste un stent, ya tuviste un tratamiento específico de estos pacientes y a pesar de eso persisten con isquemia. Entonces esto es todavía el doble de frustrante porque pues ya no hay mucho que puedas hacer en el medio intervencionista. El 40% va a tener recurrencia acumulativa a 3 años de este dolor. Es decir, a algunos pacientes se le va a quitar de forma momentánea el dolor y posteriormente, dentro de 3 años, va a tener recurrencia de ese dolor. Entonces, esto pues es importante llegar a entender cuál es la causa específica, por qué está pasando esto y creo que posteriormente, analizando, vamos a ir llegando al punto. Y el 32% también de sus pacientes va a tener dolor independientemente si se le puso bare metal o si se le puso stents con elusión o stent liberador de fármaco. Ahora, como vemos aquí en los pacientes con angina que se presenta posterior al evento principal, que tiene una lesión, se coloca el stent. Todos esos estudios nos determinó que hasta el 34% de los pacientes persistían con síntomas en todos estos estudios. El Courage, el ARTS, el Absorb, el Syntax, el FAME, son pruebas de ensayos clínicos aleatorizados que nos marcan que los pacientes posterior a la intervención persistían con angina. Entonces, tenemos bien claro que a pesar de ponerle stent, a pesar de ser el tratamiento intervencionista óptimo, persisten con dolor, persisten con molestias. También tenemos en esta diapositiva marcado que la enfermedad arterial coronaria y la angina son la razón número 1 de que el paciente regrese y se hospitalice por molestias. Y la principal causa, pues va a ser síntomas cardiovasculares o recurrencia del dolor de las mismas características que lo tuvo. La mayoría de nosotros tenemos pacientes que se realizó una intervención, que se hizo un procedimiento exitoso, no hubo ningún problema y que posteriormente el paciente refiere que persiste con el dolor, que persiste con piquetitos y va y acude a urgencias para su revaloración. Entonces, esta sintomatología es secundaria a algo y hay que estar muy bien
digamos que abordados en cuestión del tema. La presencia de isquemia no solamente se debe a la obstrucción periférica, la obstrucción de las arterias epicárdicas, se puede deber también a vasoespasmo, se puede deber a enfermedad microvascular, se puede deber a enfermedad endotelial, que al final de cuentas nos ocasione, nos origine una falta de oxigenación a nivel de la célula, genere isquemia y genere molestias, genere dolor. Entonces, importante tener en cuenta que son varios los mecanismos, no solamente los obstructivos, los que nos van a desencadenar el dolor. Y que aparte, que al tener una angiografía normal y persistir la isquemia y persistir las molestias, pues tenemos que evaluar si los pacientes no padecen estas dos enfermedades. Como sabemos, más del 75% de los pacientes con isquemia presentan arterias coronarias que no tienen alguna obstrucción y sufren disfunción vascular. Al momento que se analiza, al momento que se realiza la inyección de contraste, vemos un flujo muy lento, vemos arterias ectásicas, vemos principalmente una turbulencia al momento del flujo. Todo eso va a fomentar la ausencia de una adecuada oxigenación y una adecuada llegada de nutrientes hacia las arterias. Entonces, nos van a desencadenar los síntomas. Antes se pensaba, bueno, tienes las arterias libres, las arterias sanas, no hay ningún problema, pero el problema es que ya evaluando específicamente con estadística, sabemos que a estos pacientes les va peor, sabemos que estos pacientes tienen mayor prevalencia de mortalidad. Entonces, es importante atacar a estos pacientes de forma, digamos que, de forma conjunta, con varios mecanismos de acción de medicamentos. Esta gráfica venía en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología 2019, donde evaluaban la posibilidad de pretest, de que un paciente posterior a su edad y a sus síntomas tuviera la posibilidad de tener arterias ocluidas. Entonces, como vemos aquí, la mayoría tiene una posibilidad baja. El paciente de mayor edad con una angina típica es el paciente de más de 70 años, varón, con una angina típica, tiene el 50% de tener arterias ocluidas. Pero si, por ejemplo, tenemos una mujer de 30 años con síntomas atípicos, tiene el 3% de tener posibilidades de tener una arteria ocluida o arterias ocluidas, arterias epicárdicas que requieran colocación de stent. Entonces, la prevalencia en general es baja en comparación con la prevalencia del dolor o las molestias. Entonces, esto lo debemos de tener en cuenta porque por estos escenarios clínicos que pues, no son extraños para todos, pues se acuñó este término de síndrome coronario crónico, donde involucra no solamente la lesión aterosclerótica obstructiva de las arterias epicárdicas, sino la enfermedad endotelial, la enfermedad vasoespástica, la enfermedad microvascular, que te origina una disminución en la oxigenación, una disminución en la relación demanda-oxígeno del tejido miocárdico, que al final de cuentas te genera síntomas y al final de cuentas te va a generar mayor mortalidad. Entonces es importante saber que a partir de todo este análisis de las características de los pacientes, las características de la mortalidad, se logró acuñar el término del 2019 de síndrome coronario crónico. Sin definición que actualmente no ha mermado el 100% entre los cardiólogos, entre los internistas que ven esta patología, pero que en un futuro lo más probable es que se presente esta de forma pues más homogénea, porque pues se van a empezar a hacer más estudios con estas definiciones, lo que nos va a ayudar a dilucidar un poquito más de qué estamos hablando. Entonces, en resumen, sabemos que es la alta prevalencia de isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva, hay que tomarla en cuenta. Una alta prevalencia de isquemia angina después de que hiciste una revascularización aparentemente exitosa. También tenemos el riesgo de angina estable crónica causada por varios mecanismos y que por lo general se llegan a solapar todos estos mecanismos. Es decir, puedes tener enfermedad aterosclerótica con enfermedad ectásica, con disminución del flujo. Todo esto pues nos lleva a un tratamiento,
a guiarnos a realizar un tratamiento de forma más, digamos que multifactorial, atacando distintos lados de los mecanismos de esta patología. Ahora, realizando un poquito también de análisis en cuestión de las metas de tratamiento que tenemos en estos pacientes, vamos a ver que lo principal que tenemos que tener en cuenta es que hay que reducir los síntomas y hay que reducir la mortalidad en estos pacientes. Todo esto mejorando en general el pronóstico, la calidad de vida, las pérdidas de años de discapacidad por discapacidad de estos pacientes. Entonces, para eso, pues tenemos varios estudios que, como les mencioné previamente, ya determinaron que a pesar de tener un adecuado tratamiento epicárdico, persistían las molestias de forma crónica. Muchos de los estudios, principalmente uno de los que ha desencadenado más polémica, que es el isquemia, donde se evalúa esta característica de pacientes, o estos pacientes específicamente su característica con enfermedad estable, con síndrome coronario crónico, que presenta cierta evidencia de isquemia. A pesar de tener un tratamiento intervencionista, no hubo mejoría en la mortalidad, pero hubo mejoría en la percepción de la calidad de vida de los pacientes y también en la sintomatología a corto plazo. Pero a largo plazo prácticamente persistió la posibilidad de que estos pacientes tuvieran eventos mayores, incluso peor que los pacientes que no se les había realizado un tratamiento intervencionista. Cabe destacar que estos pacientes ya habían estado con evidencia de isquemia y se revascularizaron. Fue un estudio que ha causado y causa bastante polémica porque pues, la mayoría veíamos obstrucción, colocábamos stents, pero posteriormente persistía la molestia. Entonces, al momento de analizarlo, pues veíamos que al final de cuentas la revascularización temprana en suma de una terapia médica óptima, que pues nos las dicen constantemente, OMT, Optimal Medical Treatment, en todos los pacientes, pero la mayoría ni sabemos qué significa eso, pues persiste la mortalidad, persiste las molestias en estos pacientes. Entonces, al final de cuentas, también en otros estudios como el órbita, demostró la falta de superioridad de la intervención coronaria percutánea respecto a placebo en la suma de terapia médica óptima. Es decir, pacientes que tenían dolor, le iniciabas su beta bloqueador, le iniciabas su nitrato, le iniciabas su calcio antagonista y pues no veías ninguna mejoría en comparación con los pacientes que habían sido sometidos a intervención y aparte su terapia médica óptima. Entonces, todo esto pues nos deja la duda de por qué. Y pues tenemos aquí una flor con muchos pétalos que nos determinan cuáles son las posibles causas. Una de ellas pues son las enfermedades de microvasculares, las enfermedades de disfunción metabólica, el vasoespasmo, disfunción endotelial, disfunción microvascular, inflamación crónica. Todos esos mecanismos se involucran y trabajan en conjunto para desencadenar al final de cuentas la isquemia. Entonces, estos pacientes van a persistir con isquemia a pesar de tener un stent, a pesar de estar doblemente agregados, a pesar de tener alguna otra comorbilidad controlada, van a persistir con isquemia y van a persistir con posibilidades de desarrollar mayor mortalidad a corto, a corto, mediano y largo plazo. En resumen, pues estos pacientes se han demostrado en ensayos clínicos que la revascularización temprana pues alivia de forma temporal los dolores, la angina, pero en general a futuro, en un futuro largo, persiste el dolor y persiste el aumento en la mortalidad. También la mitad de esos pacientes permanecen sintomáticos a pesar de estar con un medicamento o con uno o dos medicamentos de la terapia médica óptima. ¿De acuerdo? Principalmente porque no estamos atacando de forma íntegra todas las causas de la enfermedad. Ya hablando un poquito más sobre el tratamiento, pues tenemos que hacer lo más posible por tratar lo hemodinámico junto con lo metabólico. Es decir, hay medicamentos que nos ayudan a abrir la arteria, medicamentos que nos ayudan de forma hemodinámica a disminuir el consumo de oxígeno del miocardio, y hay otros que nos ayudan de forma importante a
optimizar el metabolismo de la célula cardíaca. Entonces, teniendo eso en cuenta, vemos que la mayoría, vamos a adelantar un poquito, de los medicamentos nos van a fomentar varias estructuras o varias trayectorias de tratamiento. Nunca. Vamos a ver esta última. Aquí, por ejemplo, tenemos que los medicamentos que normalmente se consideran como medicamentos de clase 1 para el tratamiento de la angina, pues como todos sabemos son los betabloqueadores cardioselectivos principalmente. Posteriormente se pueden agregar calcio antagonistas, se pueden agregar nitratos. Sin embargo, con estos medicamentos estamos cubriendo solamente efectos hemodinámicos. Hay otros medicamentos que nos pueden potencializar la utilización de oxígeno de la célula cardíaca, también otros medicamentos que nos pueden ayudar y potencializar a la relajación, al vasoespasmo, etcétera. Entonces, el punto aquí básicamente es saber que de todos estos medicamentos hay que tratar de hacer una combinación de acuerdo a las características de angina que tenga el paciente aunado a sus comorbilidades. Los únicos que están contraindicados al momento de combinarlos son los beta bloqueadores y el diltiazem o verapamil. El verapamil o diltiazem con la ivabradina. Todas las demás combinaciones de nitratos, beta bloqueadores, ivabradina, dihidropirimidinas, ranolazina, diltiazem, trimetacidina, todas esas combinaciones se pueden realizar para el paciente, para el beneficio del paciente, dependiendo de las características. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver si el paciente tiene más prevalencia de hipotensión, tratar en azul, como viene en azul, de iniciar con beta bloqueadores, con dihidropirimídicos o verapamil, diltiazem, nitratos o incluso como agregado los medicamentos de ranolazina o trimetacidina. ¿De acuerdo? En azul tenemos los medicamentos óptimos de primera línea, en un azul celeste los agregados y en un rojo los contraindicados. Por ejemplo, en pacientes que tengan antecedente de hipotensión, pues tratar de evitar los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y los nitratos, porque esos pacientes al momento de agregar estos medicamentos, pues vamos a tener complicaciones mayores de hipotensión. Entonces, al momento de evaluar al paciente hay que tratar, como se ha determinado en la mayoría de los estudios que se han publicado recientemente, individualizar al paciente de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo a las causas etiológicas que se presentan. Entonces, es un pequeño ejemplo. En general, también hay que evaluar dependiendo la comorbilidad. Si el paciente tiene fibrilación, si el paciente tiene diabetes, hay que tratar de realizar el tratamiento más específico para la comorbilidad que ésta se presente. Al final de cuentas, lo que tenemos nosotros y que se propone, ya que en la mayoría de las evaluaciones o del análisis que realizamos de las guías europeas, que como su nombre lo dice, son guías que nos apoyan a seguir un camino, pero no son un statement de tratamiento, es decir, no debemos a fuerza realizar ese rubro o ese camino. La mayoría de las veces nos marcan que tiene que ser un step by step, es decir, paso a paso, tienes un medicamento, agregas otro, no funciona, lo titulas, agregas otro. Y en la mayoría de los casos, incluido la fibrilación, incluido la insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, actualmente lo que se opta es para tratar de forma multifactorial todas las posibles causas que desencadenen la enfermedad. Y al final de cuentas es lo que se propone aquí, que al momento que tú tienes un paciente que te persiste con dolor, pues no lo ataques con solamente beta bloqueador, trata de darle medicamentos que en combinación hagan sinergismo para que en un futuro tengas menor riesgo de dolor y al final de cuentas menor complicaciones cardiovasculares, que ese es el objetivo principal, que no haya dolor, que no haya complicaciones cardiovasculares. Ahora, ¿cómo le podemos hacer aquí? Pues estos análisis que se publicaron, estos ensayos clínicos y revisión de metaanálisis en general, que se publicaron en Lancet en 2022, analizaron que la potencialidad del mecanismo de acción de ciertos medicamentos que actuaban a nivel metabólico
mejoraba o hacía un sinergismo con la mayoría de los medicamentos, es decir, es la perfecta combinación de la mayoría de los medicamentos. Si vas a usar beta bloqueador, puedes usar estos medicamentos. Si vas a usar calcio antagonistas, puedes agregar estos medicamentos. Incluso hay estudios donde estos medicamentos que cambian el metabolismo o mejoran la utilización de oxígeno y cambian la beta o bloquean un poco la beta oxidación y aumentan la producción de ATP por la glucosa, se fomenta que se combinen con cualquier otro medicamento. Y en resumen, pues es lo que comentamos. Hay que tratar de tener consciente de que estos tres mecanismos de tanto enfermedad epicárdica, aterosclerótica, enfermedad microvascular, enfermedad vasoespástica, enfermedad endotelial, trabajan en conjunto para generar isquemia y a futuro, pues hay que tratar todos esos mecanismos para desarrollar una mejoría en la clínica y en la sintomatología de los pacientes. Al momento de analizar estos medicamentos, un medicamento que llama la atención es la trimetazidina. Es un medicamento que es único en su clase, que bloquea la beta oxidación y actúa fomentando o potencializando la utilización de oxígeno por la vía de la glucosa. Y esto a final de cuentas pues va a hacer que haya un mejor metabolismo cardíaco, una mejor utilización de la energía a nivel cardíaco, y ya hay varios estudios como el CHOICE-2 donde se evaluó todos estos estudios, a pesar que son estudios, digamos, que demostraron significancia estadística, son estudios, la mayoría desarrollados en Rusia, que son, digamos, que donde son la población más alta de prevalencia de angina, y a pesar de eso, estos pacientes refieren mejoría al momento de tener un tratamiento de 35 miligramos cada 12 horas. Tenemos mejoría en cuestión de la angina, de la percepción de angina en 6 meses. Se vemos las curvas, cómo va mejorando la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo la angina. También tenemos mayores parámetros de independencia en general a pesar del tratamiento. Es decir, el paciente, independientemente esté o no esté con los 3 medicamentos beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, esos pacientes van a tener mejoría al momento de tomar este medicamento. También hay otros estudios como el estudio ODA, donde se analizó ya la dosis de 80 miligramos de liberación prolongada. Aquí el cambio principal que me gustaría que tomaran en cuenta es que al compararlo con las dosis de 35 cada 12, la dosis de 80 de liberación prolongada produjo mejoría de los síntomas en 3 meses, es decir, minimizó al 50% la sintomatología de sus pacientes, minimizó también o maximizó la calidad de vida de sus pacientes, minimizó la utilización de nitratos de rescate y aparte, pues estos pacientes eran tratados de forma, digamos que óptima con sus beta bloqueadores, con sus calcio antagonistas y con sus nitratos a libre demanda. Entonces tenemos que este medicamento en general, en conjunto, funciona bastante bien para minimizar la dosis de los medicamentos utilizados, para maximizar la eficacia del tratamiento de los síntomas y también nos ayuda pues en general a mejorar la mortalidad. Este estudio es otro que se realizó, que es el modus vivendi, donde también se evaluó la respuesta de estos pacientes que, como vemos en los primeros meses, el primer mes, en el segundo mes, tercer mes, aquí se evalúa que los pacientes gradualmente van teniendo mejoría de los síntomas, están teniendo mejoría de la utilización de los nitratos y también tenemos mejoría en general de número medio semanal de ataques de angina con este medicamento. Entonces es un importante medicamento que agrega, que suma a nuestra terapia y hay que tenerlo en cuenta para el ataque multifactorial que debemos de tener con estos pacientes. Entonces, mensajes que me gustaría dejar para que se lleven a casa, pues primero que nada, conocer que las lesiones epicárdicas la mayoría de las veces o no están presentes o si están presentes fomentan poco en cuestión de la sintomatología o traducen poco en cuestión de la sintomatología del paciente y por lo general se debe a eventos multifactoriales, tanto problemas microvasculares, vasoespasmo, etcétera. Y también la terapia de
intervención aguda en pacientes de estas características, al contrario de mejorarlo, lo van a perjudicar y va a persistir con la sintomatología. Varios pacientes no solamente tienen enfermedad cardiovascular, tienen FA y aparte tienen este tipo de angina. Le pones su stent y hay que antiagregarlo y anticoagularlo por un tiempo significativo con mayor riesgo de sangrado. Hay pacientes que aparte a lo mejor requieren una cirugía, le pones un stent, hay que antiagregarlo y no lo puedes operar. Entonces son cuestiones que debemos de saber que a pesar de que nosotros lo tratemos de forma intervencionista, pues no vamos a tener mejoría. Hay otras pautas que podemos hacer, otros medicamentos que podemos utilizar para la mejoría del metabolismo y atacar varios factores en estos pacientes. Y pues por mi parte es todo. Espero que haya algunas preguntas. Estamos aquí para aclarar todas las cuestiones que tengan. Con mucho gusto hablamos de esto como colegas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el tema? La ibabradina en pacientes con cardiopatía isquémica, ¿qué puede dar? Bueno, lo mencioné relativamente poco, pero en estos análisis que posteriormente salieron después del 2019, alrededor del 2021, en un consenso de expertos se recomienda que pacientes que persistan con la frecuencia cardíaca mayor de 60 y que tengan síntomas, la ibabradina junto con la trimetazidina son unos medicamentos que se pueden trabajar en conjunto para mejorar y optimizar el tratamiento de estos pacientes. Como ya sabemos, este medicamento normalmente se utiliza de forma también de segunda, tercera opción en los pacientes con falla cardíaca, pero en estos pacientes con angina crónica o con síndrome coronario crónico, también tenemos una pauta del tratamiento de la frecuencia cardíaca para mejorar los síntomas. Interesante porque hay gente que ha dicho, algunos otros cardiólogos, oye, pues la ibabradina es pues como un beta bloqueador, baja la frecuencia, ¿no? El beta bloqueador baja la presión también y la ibabradina no tiene efecto sobre la presión. Así es, de hecho es uno de los medicamentos que se pueden manejar en conjunto de los beta bloqueadores con ibabradina. Hay incluso la posibilidad de usarlos juntos en dosis altas y esto pues nos genera efectos muy benéficos para el paciente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? Imagino que todos tienen este tipo de pacientes y los mandan a cateterismo y les ponen ¿no? ¿O no? ¿Tú, Elliot, has visto de estos pacientes? Cuéntanos un poquito. ¿Y normalmente qué tratamiento les da? Pues, primero a lo mejor cateterismo, digo, ahí quizás a lo mejor en tinta, porque usaron más la fisiología de coronaria, usaron algunos otros métodos para realmente estar seguros y preocupados, ¿no? El TEC era lo más, pues, a lo mejor lo más acorde a ese paciente, pero pues, actualmente ibabradina o creo que son muy buenas herramientas cuando ya se hizo lo anterior y no hay respuesta. Entonces, un paciente que tiene angina después de un cateterismo, me imagino que te ha tocado, que ya está beta bloqueado, que ya está con nitratos, ¿cuál es tu segunda, o sea, tu opción subsecuente de ese medicamento? Trimetazidina sea, vamos a decir, de segunda opción. ¿Tú, Adán, alguna opinión de esto? Experiencia en estos pacientes que tienen con dolor, también un poquito más de una pregunta, en estos pacientitos que mencionas del estudio izquierdo, que los cateterizos siguen con dolor, todavía hay diferencias en 4 en el dolor que se hace la incapacidad. Sí, en corto plazo hay mejoría de los que se le hicieron intervención, pero a un futuro de 5, 10 meses, persiste otra vez el dolor y las molestias de similar, mayor prevalencia.
No, los que tienen enfermedad de tronco o que tengan enfermedad significativa, pues se tratan. Ahí solamente se evidenciaron pacientes con síndrome coronario crónico y lesiones de forma intermedia, de forma, digamos, que evidenciara una lesión de 2 o 3 segmentos en ciertos estudios, por ejemplo, el ecocardiograma o la resonancia, o más de 10% en otros. Al momento de entrar en esos pacientes y hacerse un cateterismo, si se hacía una intervención, veías que mejoraban de forma momentánea y posteriormente persistían otra vez las molestias. Ahí la isquemia también. Así es. Doctor. Claro. Primero, ha habido casos que incluso se han ido a 34. Pues no se le va a hacer nada, pero oye, pues le regresan los del pino y le meten los tanto remedios. Otro cosa que me he fijado, ahorita que mencionaste que el paciente contexto no usar bloqueador, ver todo el contexto. Hay muchos pacientes que tienen ráfagas de taquicardia, tienen DPA rápida, y están hipotensos. Entonces, tiene el efecto totalmente inverso. En la experiencia personal, hay un beta bloqueador, la presión sube a 110, ya está 80, 40. ¿Sí? Entonces, yo pienso que hay que ver todas las características del caso de tomar decisiones. Y una vez que ya tenemos saturados, paso espacio, frecuencia cardíaca, todo, estamos con otros dos buenos medicamentos. Cuando queremos aumentar algo más adicional al paciente. Sí, claro, como se comentaba, lo principal en estos casos es individualizar de acuerdo a las características del paciente. Tratar de lograr dilucidar al 100% las posibilidades de arritmias, las posibilidades de una diabetes descontrolada, de enfermedad neuropática, etcétera, incluso de enfermedad psicológica. Al momento de que se tratan todas esas causas y persisten las molestias, pues conocer que existen distintos medicamentos que se forman o que hacen su sinergismo con los demás, ¿de acuerdo? Ahora, creo que hay algo importante recalcar también en el estudio de isquemia, es que si bien se incluyeron pacientes que tenían isquemia, demostrado por diferentes estudios de imagen o funcionales, a fin de cuentas se excluyeron aquellos que tenían una enfermedad de tronco mayor del 50%. Esto quiere decir que eran pacientes que literalmente estaban estudiados. Porque también ahí el problema que veo es que, claro, tienes un paciente con un síndrome coronario crónico y que a veces no tiene la posibilidad de estudiarse. Y que, claro, tienes que resolver con medicamentos, pero creo que tenemos que esforzarnos un poquito más en el diagnóstico completo. Porque a fin de cuentas, si tienes un paciente con una enfermedad de tronco y está causando isquemia, bueno, a fin de cuentas es un paciente que no entró dentro del protocolo común y no es el paciente típico que pueda tratar con medicamentos. Claro. Entonces creo que el esfuerzo es hacia el diagnóstico completo, anatómico, además del funcional, para claro, hacerlo candidato a un tratamiento de fármacos realmente para tratar la actividad. Sí, claro, una vez resolviendo el evento, obviamente isquémico agudo, bueno, subagudo, crónico, que ya está demostrado en cierto porcentaje que te genera isquemia por sí solo, pues posterior a eso, si no tratas eso, a pesar de que le des todos los medicamentos, pues como comentamos, o sea, le puedes dar algo que mejoren el metabolismo, que mejoren el espasmo, que mejoren la utilización o que disminuyan la frecuencia cardíaca, pero si tienes una lesión significativa, pues se tiene que tratar, eso no hay duda. Luis, de tus pacientes o de los pacientes que normalmente realizan angiografía y que le colocan stent, ¿te ha tocado ver o qué porcentaje recuerdas que te venga a la mente de pacientes que te recurran con la angina a pesar de
estar ya con el tratamiento que es abierta la arteria, todo fue exitoso, sin ningún problema. ¿Te vuelven esos pacientes con dolor o la mayoría se les quita y ya no persiste? Hablando del escenario crónico, de anginas estables, no de eventos agudos. ¿Sabes que la mayoría del 34 cuando la coronaria Ya no le dan seguimiento. Ya no hay dolor. Claro. Muy bien, doctor. Y incluso lo platiqué con varios carreros internacionalistas. Ellos hacen un trabajo. Se olvida. Exacto. Hiciste los zapatos, pues a ver, los 6 meses que hay. Y lo que nosotros vimos es que la cirugía menos graves positivas, menos hospitalizaciones por falla cardíaca, menos referente con eficacia estadística. Esto hablando del tema de voluntario cultivado, pero sí, yo siento un problema del cual es que no da seguimiento a largo plazo a ese trabajo que hacen. Debería ser el seguimiento, porque sí, yo creo que sí se vería mal. Sí, yo creo que también en la mayoría de los lugares, salvo Estados Unidos, Europa, en México, poco seguimiento se les da a los pacientes que se les realiza una intervención. Incluso en medio privado hay veces que pues, se le hace una intervención, se va con otro cardiólogo, se cambian de ciudad y se pierde. Entonces, la real prevalencia que tenemos en esta patología pues está muy infradiagnosticada, está muy infravalorada. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, que pues no sabemos a futuro a quién le llegó y pues le llega y dice, pues ¿cómo que te dejó con dolor? Bueno, vamos a hacer de las cosas bien, ¿no? Entonces, y persiste otra vez con el dolor. Entonces es algo... Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que es todo. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y pues disfruten la velada. Excelente. Muy bien. Gracias. Bueno, en nombre del Colegio de Cardiología, pues agradecemos la asistencia de todos. En unas 2 semanitas más vamos a tener una siguiente sesión. Ahí estaremos informando por los medios de redes sociales para que también nos puedan acompañar. Muchas gracias al doctor Estella por ser nuestro coordinador y al doctor Espino por ser nuestro ponente invitado. Muchas gracias. Al Laboratorio Servier también por prepararnos esta plataforma para poder compartir entre expertos todas estas dudas dentro de las sesiones del Colegio de Cardiología. Muchas gracias. Gracias.